Vamos a continuar con nuestra grabación tratando acerca de la profecía de los 2300 días. Vamos otra vez a el capítulo 8 del libro de Daniel y leeremos una vez más el versículo 14 para analizar algunas cosas que debemos de conocer, de analizar de esta profecía. Dice, y él respondió, hasta 2300 días de tarde y mañana. Podemos notar claramente que en esta respuesta que un santo le da al otro, o sea que le está dando en la inspiración Dios a Daniel para que escriba acerca de esta profecía, se está notando claramente que no se está poniendo la fecha en que esa profecía iba a comenzar. Está aclarando y se señala, y lo hemos estudiado, que esa profecía duraría 2300 años y se puede conocer cuándo terminaría, qué cosa sucedería cuando esta profecía terminara. Pero no dice en qué momento esta profecía iba a, a comenzar. Y esto tiene una razón de ser. La Biblia es un libro que Dios dio bajo la inspiración y dirección del Espíritu Santo. Dios lo provee para el ser humano, para que el ser humano pueda conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es la enseñanza de Dios, cómo es que el ser humano tiene una manera en que puede escaparse de la condenación del pecado y una manera en que el ser humano puede llegar a ser santo y puede vencer a Satanás y puede vencer al mal. Y es estando en armonía con la palabra de Dios. Dios dio a través de sus profetas, Dios dio a través de los profetas su palabra, pero la palabra de Dios, aunque está presentada por distintas personas, porque está escrita por distintos autores, a través de cerca de 1600 años, la palabra de Dios es una sola. Y no importa que haya una diferencia bien marcada entre el primer escritor bíblico, Moisés, por el año 1500 antes de Cristo, al último escritor bíblico del Antiguo Testamento, que fue Malaquías, alrededor de 425 años antes de Cristo. El último escritor bíblico del Nuevo Testamento, que fue el apóstol Juan, alrededor del año 96 después de Cristo, todo ese tiempo, toda esa palabra tiene una relación de manera que cuando uno va a estudiar una enseñanza bíblica, uno va a establecer una doctrina bíblica. No la hace con un solo texto bíblico, sino usando lo que en la Biblia está escrito acerca de este tema. Por ejemplo, estamos hablando de la profecía de los 2300 años. En su mismo inicio, estamos viendo que en un texto bíblico de Daniel tenemos que buscar
y entender en qué año comenzó a contarse esa profecía. Porque en el texto donde el, el personaje, la persona que Dios enseña a Daniel estas palabras, en la conversación de estos dos seres que en visión Daniel está hablando, se les habla de la profecía, de los 2300 años, pero no dice dónde comienza, pero deja claro en una manera inequívoca dónde fue que esta profecía comenzó. Este principio de estudiar la Biblia un poquito aquí, un poquito allá, o sea, lo que está escrito en un texto, lo que está escrito en otro texto, la enseñanza de la Biblia de ese mismo tema en otro lugar, que está en armonía y así se transmiten los mensajes, las doctrinas, las enseñanzas de Dios. Y aquí, en este estudio que estamos haciendo de los 2300 días, queremos señalar algo que es importante y digo otra vez queremos señalar, porque en más de un tema de los que ya tengo grabado, he dicho y estoy repitiendo ahora que cuando se va a estudiar un tema bíblico, una enseñanza bíblica, no basta un solo texto. Hay que tener más de un texto. No basta solamente el texto y el contexto donde está, sino donde la Biblia en otros lugares habla del mismo asunto. Uno puede leer un texto en la Biblia en un lugar y decir una doctrina, y ya por ese solo texto establecer una doctrina. Dios no dio la Biblia así. Él la dio de manera que cuando una enseñanza debe quedar establecida, en más de un lugar de la Biblia se habla de esto. Señalo este principio aquí porque es necesario y porque esta profecía de los 2300 años está repleta, llena de este concepto que estoy presentando. Empezando con lo que acabo de decir, que tenemos que ir a otro texto bíblico para saber, o a más de un texto bíblico para saber en qué año, en qué momento comenzó a contarse esa profecía. Pero cuando lo hagamos, no hay discusión. Se ve exactamente que como una pieza dentro de un rompecabezas cabe exacto en el lugar donde está, así en la enseñanza de esta profecía cabe exactamente donde comienza, aunque en el texto primero que se menciona no se pone el comienzo. Debemos ver así también la mano de Dios dirigiendo algo importante que nosotros debemos de conocer. Como no sabemos en este momento, sí sabemos, lo vamos a compartir, pero es la expresión que ocupamos en el texto en este momento en que estoy. Como que en este momento no estamos dando exactamente dónde comienza, lo vamos a dar después. También hay algo específico eh, en esta profecía, la más larga profecía de tiempo que está escrito en la Biblia. Hay algo también característico de ello. Y voy a presentar lo característico de ello. Es que dice claramente qué va a pasar cuando la profecía se cumpla. No dice de inicio cuando comienza, pero sí dice en una forma inequívoca
¿Qué va a pasar cuando esa profecía termine? Y yo quiero compartir eh, un texto bíblico. Puedo compartir más de uno. Voy a mencionar uno y digo después el otro dónde está, que nos enseña algo distinto, una enseñanza distinta. Y lo presento por lo que quiero enseñar con respecto a la enseñanza de esta profecía y también de la manera de estudiar la Biblia. Estoy ahora usando Daniel, capítulo 12. Dice, eh, dice aquí eh, un texto bíblico. Bueno, yo voy a leer para ir exacto y no perder tiempo en esto. Voy a leer los últimos textos del capítulo 12 de Daniel y las dos cosas que quiero señalar, pues ahí va a estar presentada. Eh, Voy a leer versículo 8 en adelante. Dice, yo oí, pero no entendí. Y pregunté, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él les respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí Dios le está diciendo a Daniel las cosas que él debía entender, pero lo que iba a pasar al final, el libro dejaría de conocerse, de estudiarse hasta que se abriera otra vez. Y tiene que ver esto también con lo que ya hemos estudiado del libro abierto que el profeta Juan eh, tuvo que tuvo que usar en el rollo abierto, el libro abierto que comió. Y esto está hablando que en los tiempos finales el conocimiento aumentaría, refiriéndose al conocimiento de la verdad bíblica, porque la verdad que quedaba sellada aquí, a fin del tiempo, Dios la iba a dar a conocer. Sigo leyendo. Entonces, el versículo 9, él respondió, anda Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos, purificados. Los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Desde el tiempo en que sea quitado el continuo hasta la abominación asoladora, habrá 1290 días. Aquí vemos que en esta profecía no está aclarado, hay que buscar el inicio y hay que buscar cuándo fue el final. Dice el versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. En esta profecía tampoco se dice el inicio y se da al final, pero cuando lo estemos estudiando vamos a ver que son cosas que están muy claras establecidas en la Biblia. Pero en esta profecía de los 2300 días queda establecido en una forma clara cómo la profecía va a terminar. Leemos otra vez el versículo 14. Y él respondió, hasta 2300 días de tarde y mañana. Entonces el santuario será purificado. ¿Qué va a pasar cuando termine la profecía de los 2300 días?
Lo que va a suceder está escrito en una forma específica. El santuario sería purificado. El chasco que tuvo Guillermo Miller y sus seguidores, de los cuales después surgieron iglesias y movimientos religiosos y otros movimientos que en su momento lo analizaremos, ellos pensaron que la tierra era el santuario, pero la tierra no es el santuario. Nunca en la Biblia se ha señalado que nuestro planeta es el santuario. Por lo tanto, no era que Cristo iba a venir a la tierra. Ellos entendieron mal y vino el chasco. Pero ¿qué cosa es el santuario sería purificado? Cuando termine la profecía de los 2300 años, nosotros vamos a analizar desde que ella comienza a cuándo termina. Para ese tiempo, ya adentrado en el periodo del cristianismo, no existía en la tierra un santuario para ser purificado, porque el santuario que Moisés hizo en el desierto desapareció. El templo que Moisés hizo, los babilónicos lo destruyeron. El otro templo que los israelitas construyeron y que remodeló y ayudó en su terminación el rey Herodes, fue destruido por los romanos en el año 70. Por lo tanto, en la tierra no existe un santuario. ¿Cómo habla que el santuario sería purificado? Para nosotros poder entender esta profecía, tenemos necesidad de entender qué significa la purificación del santuario. Después que nosotros conozcamos qué significa la purificación del santuario, vamos a ver cómo va a ser esa purificación y dónde esa purificación se va a realizar. Pero hay algo aquí que quiero señalar. Cuando uno estudia la Biblia, encuentra cosas que uno puede comprender con facilidad y hay cosas que hay que estudiar para conocer. Para conocer las cosas que debemos conocerla y en la manera en que debemos conocerla, nosotros los seres humanos, y más aún en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Y la Biblia dice, el que le falte sabiduría, pídala a Dios y pida con fe. Porque el Espíritu Santo es el que enseña, el encargado de enseñarnos todas las cosas es el Espíritu Santo. Entonces, no es que entendamos las cosas por nuestra capacidad mental. Si fuera por nuestra capacidad mental, no hubiera sido necesario que la Biblia se hubiera escrito. Si fuera por nuestra capacidad mental, no podemos o no tenemos necesidad de pedir en oración al Espíritu Santo para que nos ayude a entender. No tendríamos que venir pidiendo sabiduría, aunque ya la tendríamos, porque Dios la puso en nuestra mente. Pero cuando nos damos cuenta que hay cosas que no podemos entender con nuestra mente natural, porque el pecado nos ha separado de Dios y porque somos personas limitadas en nuestro conocimiento, entonces vamos donde Dios y estudiamos la palabra de Dios y Dios nos enseña.
Esto nos dice también que al estudiar la Biblia, nosotros no podemos valernos de nuestra capacidad, de nuestra intuición, de un sueño, de una visión o de cualquier manera en que nosotros querramos entender. Porque no es que nosotros entendamos, sino que entendemos porque Dios nos lo enseña. Y en esta profecía encontramos en ella esto que estamos diciendo. La profecía dice claramente desde su inicio que iba a pasar al final, que iba a pasar al final la purificación del santuario. Para conocer la profecía, entonces es necesario que en la Biblia nosotros podamos conocer qué cosa es la purificación del santuario. Sin embargo, en nuestro estudio, en nuestra continuación, no vamos a explicar esto que va a pasar al final. ¿Qué significa la purificación del santuario? Vamos a dedicar nuestra atención para conocer el principio, no el principio que se establece para conocer, sino el inicio, el génesis, cuando comenzó esta profecía. En nuestro próximo tema nos dedicaremos para ver cuándo comenzó esta profecía y analizar algunas otras cosas. Te pido que compartas este tema con otras personas y nos vemos en nuestra próxima grabación.